Hola, ¿qué tal? Es un privilegio, es un honor y es un gusto el poder estar aquí delante de ustedes. Soy el pastor Ricardo Navarrete y hoy te queremos predicar un mensaje que es fundamental, que es precioso. Reciente predicamos por qué somos cristianos, por qué somos protestantes y por qué somos pentecostales. Ya que estamos inaugurando nuestro canal de YouTube, estamos tratando de dar la esencia de lo que es la Iglesia Cristiana Emuná. Estamos procurando darte lo que es la sana doctrina, la enseñanza. Y hoy te queremos hablar de la salvación, compartiéndote de un hombre común y corriente, un hombre con emociones, con sentimientos, un hombre con pasiones como tú y como yo, un hombre que en aquellos entonces vivían muchísimos años. Eso es bien importante señalar. Él es el papá de Matusalén, que dicho sea de paso, Matusalén es el hombre que más ha vivido sobre la faz de la tierra. Pero no así Enoc, porque dice que él caminó con Dios y fue llevado. Quiero que vayamos por favor a Génesis 5:21, en donde dice así: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Pon atención en esto: y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Algo nos quiere hablar el Señor, porque dice la Escritura que él vivió 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La clave que yo quiero que tú tomes el día de hoy es que Enoc caminó con Dios, que Dios tuvo una relación personal con el Señor y a través de eso él tuvo obviamente una salvación, que es de lo que quiero hablar contigo hoy. Que hoy eso es lo que me concierne, en donde claramente Enoc es alguien que estuvo en la presencia del Señor, que tuvo una relación personal con el Señor y no tuvo una religiosidad, sino que aprendió a vivir cada día tomado de la mano del Señor. Según una referencia escatológica, ¿verdad? Se cree que Enoc fue el primer profeta que encontramos en la Biblia. Y eso no lo digo yo, al final del día para eso está la palabra del Señor, ya que en el libro de Judas capítulo 1 versículo 14, así se nos refiere. Y dice así, Judas 1:14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Como que estaba hablando de los impíos, ¿no? Que como que aquí fue claramente Judas diciendo acerca de los que vivieron en la plenitud de Dios, en el camino del Señor, en la profundidad del Señor, y los impíos. Los impíos son aquellos que no tienen la piedad. Aquel que es pío es porque participa en la piedad de Dios. Aquellos que de alguna manera tienen una relación con el Señor y viven iluminados, viven en la luz de Cristo, viven en la paz, en la seguridad del amor de Dios. Entonces, el primero que profetizó fue Enoc, y yo últimamente te he dicho que es el tiempo que tu padre de familia profetice sobre tus hijos, profetiza bendición, profetiza salvación, profetiza que ellos son hijos guardados para la gloria de Dios. Y tu hijo profetiza sobre tus padres, sobre sus trabajos, sobre sus bienes, sobre su hogar, sobre su casa. Porque es el tiempo en donde nosotros declaremos la palabra del Señor para los que amamos. Así que vamos a profetizar, así como profetizó Enoc, nosotros vamos a profetizar. Y la palabra profética va a estar activa en la Iglesia Cristiana Emuná, en donde vamos a declarar la bendición de Dios sobre nuestras vidas, para que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. ¡Aleluya! Ahora, Enoc tuvo unas características que lo señalaron, en donde él obviamente pudo profetizar, porque tú das lo que tienes, porque tú das lo que está en tu interior, porque del corazón salen las cosas buenas o las cosas malas. Y Dios esta mañana, esta tarde te quiere decir: yo quiero bendecir tu vida, yo quiero prosperar tu vida, yo quiero que tú tengas una mente renovada, como dice Romanos capítulo 12 versículo 2, que entiendas que mi voluntad para tu vida es buena, es agradable y perfecta, pero es por medio de una renovación de nuestro entendimiento. La característica de la comunión con Dios de parte de Enoc es que él implicaba en el mismo sentido y en el mismo paso que Dios. Porque muchos dicen: bueno, yo sigo a Dios a mi manera. Bueno, yo entiendo de Dios A, B, C y D. Pero es que a Dios no se le entiende a tu manera. A Dios se le entiende a través de la manera de la palabra de Dios, de lo que dejó escrito, no de algo nuevo, sino de la palabra del Señor, la Biblia. De esta que hoy, obviamente aquí viene el contenido de lo que es la palabra profética.
implica obviamente que él tenía una relación con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Hoy te invito a que tú tengas ese encuentro con Dios, que vengas a sus pies, porque Él te dice: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entonces entraré y cenaré contigo y te llevaré a pastos verdes. Y algún día, así como Enoc caminó con el Señor, estuvo con el Señor y fue llevado, tú también serás llevado a la preciosa presencia del Señor. Amén. Su comportamiento escatológico, ¿alguien sabe qué es escatología? Es el tiempo del fin. Cuando hablamos escatológicamente, estamos hablando de los tiempos que han de venir. Dice Hebreos 11:5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Wow! Dice: por la fe no fue traspuesto. O sea, la fe está desde el principio prácticamente de este mundo. Así que, amados míos, hoy es el tiempo que tú entiendas que tú tienes que caminar con Dios. Muchas veces te he predicado del ciego Bartimeo. ¿Te recuerdas cómo estaba él? Él dice que estaba junto al camino. Y cuando le pide al Señor, cuando el Señor le dice: ven, porque no te voy a predicar del Bartimeo, hoy solamente te quiero hacer mención que él era un hombre que veía, y después dejó de ver por alguna circunstancia que no nos menciona la Biblia. Pero lo importante que tú aprendas hoy es que él estaba junto al camino, mendigando. Es el tiempo que los hijos de Dios despertemos y que dejemos de mendigar, porque solamente estamos al lado del camino y no estamos en el camino. Enoc siempre se mantuvo en el camino, conoció a ese Cristo que salva, a ese Cristo que llena, a ese Cristo que satisface todas nuestras vidas. Porque cuando el Señor mandó llamar al ciego Bartimeo, dejó todas sus cosas, y su cosa valiosa nada más era una capa, que salió corriendo. Y el Señor le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: que vuelva a ver. Y entonces el Señor le dijo: está bien. Y a partir de ahí se volvió a meter al camino. Es el tiempo que tú y yo, si nos hemos desviado, nos metamos al camino otra vez. Volvamos al amor de Dios. Volvamos a ese primer amor, a ese romance. Que nos dejemos seducir por el Señor. Que aprendamos a caminar por nuestras propias convicciones, no a través de la fe de uno o de otro, sino que vivamos por nuestra propia fe. Ahora, una vez que ya tuviste una comunión con Dios, ya empezó tu comunión con el Señor, ahora viene una continuación, viene un seguimiento. ¿Cuánto tiempo duró en todo caso la comunión de Enoc para con Dios? Pues prácticamente hasta el término de sus días, como debe de ser tu comunión. Tu comunión no debe de ser de un día o de dos. Tu comunión no tiene que ser a lo mejor por unas horas, no, tiene que ser una vida continua, una devoción continua para con nuestro Dios. Enoc continuó teniendo una relación cada día y cada momento. Él todavía no nacía cuando se dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Enoc no escuchó eso, pero lo aprendió y lo vivió. Enoc caminó más de 300 años con el Señor. Aleluya. Su corazón estaba lleno del amor de Dios. Su corazón estaba decidido a servirle, a honrarle. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesto a servir al Señor? ¿Tú estás dispuesto a llenarte de Él? Cuando Él llegó a sus días finales, dice que Él fue traspuesto para no ver muerte. Aunque no lo parezca, es similar a cada creyente que camina con Dios hasta la muerte de este cuerpo. La comunión con Dios no termina con la muerte, y eso tú tienes que entenderlo. Porque para los que estamos en esta tierra termina un ciclo, pero los que dormimos en Cristo Jesús inicia nuestra eternidad en Dios. Y la gloria postrera será mejor que la primera. Amén. Así que nosotros podemos entender que nuestra comunión nos va a llevar a la salvación. ¿Qué? ¿De qué? De nuestra alma, de nuestro espíritu, y estaremos con Dios por siempre y siempre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces Enoc es un ejemplo a seguir. Nada más aclaro algo, ¿verdad? No tenemos por qué postrarnos ni por qué orarle a él. Simplemente es un ejemplo, así como otros muchos hombres y mujeres de la Biblia que nos han enseñado a buscar el amor de Dios, la llenura de Dios. Es un ejemplo para que como Él sirvió, nosotros también, para que como Él caminó, nosotros también, para que anhelemos las cosas que Él anhelaba,
que es a Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. En estos días, yo sí creo que nosotros seremos traspuestos también. Y yo me estoy preparando para aquel día, el día de la llenura del Espíritu Santo, el día de la plenitud de Dios, el día en donde seremos todos llenos de la presencia del Señor, en donde alcanzaremos la estatura del varón perfecto, en donde Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, se verá manifiesta, porque estamos esperando aquel día, ¿sí o no, hermanos? Porque la esperanza mayor que tenemos es llegar aquel día a la meta en donde se diga el nombre de Ricardo Navarrete y un nuevo nombre se ha puesto en mi frente y yo entre a la presencia del Señor siendo traspuesto como lo fue Enoc. Amén. Así que hoy en el nombre de Jesús te puedo decir, por favor, haz de tu vida un devocional para el Señor como lo fue Enoc. Entrégale tu vida, tu pensamiento, tu corazón, tus negocios, todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor. Y entonces te irá bien. Ahora, con el tema de la salvación y con el tema de ser traspuesto, pues sí hay todo un tema. Y hay quienes predican que la salvación se puede perder y hay quienes predican que la salvación no se puede perder. Hoy tú vas a entender lo que nosotros creemos y lo que nosotros visualizamos a través de la Escritura. Pero antes esto desde casi el fundamento ya se venía cuestionando a través de dos hombres que buscaron en el amor del Señor y buscaron en la Escritura qué era lo correcto. Y Juan Calvino empezó a decir y empezó a afirmar algunas cosas, 5 en particular, acerca de que la salvación no se pierde, y te las voy a mencionar. Pero el que inició en este caso es San Agustín de Hipona en el siglo IV, en donde a partir de la lectura de la Biblia él empezó a encontrar estas 5 afirmaciones que hoy te doy. Que en este caso hoy lo siguen predicando allá norteamericanos en Estados Unidos. Ustedes saben que son iglesias enormes y que esos hombres yo los admiro también. Admiro a MacArthur, admiro a Rogers. Sus formas de predicar y de enseñar son muy fuertes y son radicales con relación a esto que te voy a enseñar. Y yo no dudo que ellos se vayan a perder, porque ¿sabes qué? Ellos tienen una relación personal con el Señor. Ellos tienen una vida devocional con el Señor, pero a lo mejor tú y yo no, o por lo menos hablo por mí, que de repente me tropiezo, que de repente como que quiero cabecear. Hoy te quiero decir que los 5 puntos que ellos manejan es que es la depravación total, es decir, el ser humano, como dice Romanos 3, 9 al 11, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, todos a una están buscando cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces la naturaleza del ser humano es pecaminosa, porque Adán pecó y fuimos destituidos de la gloria del Señor. Ya no hubo esa relación con el Padre, porque en el Edén lo teníamos todo. Fuera del Edén dice que fuimos destituidos, y por cuanto uno pecó, todos pecamos. Y Romanos, me parece que 3:23 dice que la paga del pecado es muerte, o 5:23. Ahorita lo buscamos. La paga del pecado es muerte, hermanos. Entonces nosotros estábamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces hay una depravación total, hay una elección incondicional, dicen ellos, que Dios te salva y no tienes elección. Tú no tienes que hacer nada, tú ya estás predestinado a ser salvo. Dice la expiación ilimitada, que dice salvo, siempre salvo. También hablan acerca de la gracia irresistible. Si Dios te llamó, Dios te guardará. Y finalmente la perseverancia de los santos, que es perseverar en la fe. En pocas palabras, Juan Calvino predicaba que una vez que tú eres hijo, no te puedes perder. Una vez que tú eres hijo, no pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú vas a estar firme en la fe, no importa qué hagas de tu vida. Parte de la enseñanza es que obviamente nunca te vas a perder. Y también dicen algo, que si te llegas a perder, es que tú nunca fuiste hijo. Y en el libro de Apocalipsis 7, una controversia. En el libro de Génesis 49, obviamente Jacob ora por sus 12 hijos. Y si tú comparas al Apocalipsis 7, él también hay 12 tribus. Pero sorpresa, eso te lo dejo de tarea para que vayas e investigues, para que vayas y entiendas, para que vayas y comprendas que uno de ellos ya no está. Y el Señor dice claramente en la palabra del Señor que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y lo que está en el principio tendría que estar en el final. Y era un hijo. Y entonces esta doctrina de Juan Calvino, entonces ahí ya no tiene fundamento, porque ellos dicen, el que fue, si nunca
Vamos, él si se pierde es porque nunca fue hijo, pero aquí tenemos un hijo que se llama Dan. Búscalo, por favor. Lee las oraciones que hace Jacob por sus hijos. Y es Dan. Pero al final, en Apocalipsis 7, el que está en su lugar se llama Manasés. Que dicho sea de paso, ¿sabes qué significa su nombre? Olvido. Olvido. Qué tremendo. Y en el lugar de Dan está Manasés. Hubo una sustitución. Entonces ahí hay un vacío. Hay una circunstancia que no saben ni cómo ni pueden explicar el tema. Otro ejemplo contundente de lo que encontramos con Saúl, el hijo de Isaac, que fue el hijo de la promesa y que finalmente fue desechado. Sí sabes esa historia, ¿no? Porque el que iba a recibir la bendición era el primero, que era Esaú. Pero él por un plato de lentejas lo dejó todo. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 12. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabíais que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí tengo la bendición de venir a un discipulado con unos jóvenes que están enamorados del Señor, y les he enseñado que en el libro de los Hebreos, el primer paso para la fe, el primer paso para venir a la salvación, ¿cuál es? El arrepentimiento. Si tú no tienes arrepentimiento, no puedes venir a la fe, no puedes venir a los bautismos, y no puedes entrar a la llenura de Dios. Y no te lo digo yo, está en el libro de Hebreos capítulo 6, ese es tema de otra prédica, ve ahí en el 1 y en el 2, y dice que el primer paso para llegar a Dios, para nacer de nuevo, es el arrepentimiento. Y aquí claramente el Señor le dice que a Esaú, ¿por qué? Por profano y por fornicario, no se le dio oportunidad del arrepentimiento. La pregunta es, ¿Esaú era hijo o no era hijo? ¿Esaú era hijo o no era hijo? ¿Por qué no toma su bendición? ¿Y por qué otro toma su corona? ¿Quién tomó la corona que le pertenecía a Esaú? Jacob, un suplantador. Ese es su nombre, un engañador, pero que después, porque quiso caminar con Dios, porque quiso estar enamorado de Dios, su nombre es cambiado, transformado, como puede ser cambiado tu nombre esta mañana, esta tarde. Y su nombre fue cambiado a Israel, el príncipe de Dios, el que pelea con Dios y gana la batalla. ¡Aleluya! Porque hoy te estamos hablando de un hombre ordinario como Enoc, que caminó con Dios, fue traspuesto y está en la presencia de Dios. Porque ese es el anhelo de esta prédica, que tú aprendas a estar en la llenura de Dios, en la presencia del Señor. ¿Me estás siguiendo? Entonces, ahí, para los que siguen a Juan Calvino, tengo estas dos preguntas. ¿Qué pasa? ¿Dónde está esa laguna? Porque aquí tengo a dos hijos que ya no están al final, que fueron desechados. ¿Qué pasa con esa doctrina? Ahí hay algunas dudas, que alguien me las explique, por favor. Y después estuvo Jacobo Arminio, es un teólogo holandés del siglo XIV. La salvación hay que cuidarla y guardarnos de hacer el mal. Aquí te voy a explicar un poquito acerca de lo que él decía. Ya te expliqué un poquito de Juan Calvino. Si tienes dudas, escríbeme y con mucho gusto en nuestro canal de YouTube te podemos responder. Acuérdate la tarea que te dejo hoy. Juan Calvino decía, salvo siempre salvo, y no se puede perder la salvación. Y si la perdiste es porque nunca fuiste hijo. Pero aquí tengo un tema. Hay dos que eran hijos y ya no están. Que alguien me responda eso. Ahora, vámonos, ¿qué decía Jacobo Arminio? Pero más que dice Jacobo Arminio, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice el Señor a tu vida? Y que espero que el Señor obviamente abra tu entendimiento y abra el mío. Y esto es un fundamento, insisto, que hoy tenemos que poner para que tú lo entiendas y lo comprendas, los que quieran caminar con nosotros. Ezequiel 18:20 es fundamental. Recuérdate, nos vamos a agarrar del Antiguo Testamento, vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a ir a los apóstoles y vamos a ir a ver a Cristo. Y a partir de ahí que venga una convicción a tu corazón y a tu pensamiento. ¿Me estás siguiendo? Ezequiel 18:20, por favor. Dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí te explico a ti que la salvación es personal. Tu padre no puede llevar los pecados de tu hijo que ya es un adulto.
ni tu hijo vas a llevar los pecados de tu padre. La salvación es personal. Porque aquí claramente dice que el alma que pecare, esa va a morir. La escritura claramente dice así: mas el impío, pon atención, mas el impío, aquel que no tiene piedad, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no va a morir. Porque viene un arrepentimiento, que es el primer paso para llegar a la salvación. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Dice el Señor: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y pon aquí a temblar tu vida y tu corazón, por favor, que el Señor hable a tu vida. Mas si el justo, ¿quién es el justo? Cristo Jesús. En Romanos 5:1 nos dice que nosotros por fe somos justificados por Cristo Jesús. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguno de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Pongan atención lo que declara el Señor a tu vida hoy, el Espíritu a tu vida hoy. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Pero ¿qué pasa con aquellos que hemos sido iluminados, que hemos estado en la palabra del Señor y retrocedemos, lo cual se llama apostasía? Porque el Señor no se agrada de aquellos que toman el arado, que están trabajando y se vuelven atrás. Si aún dijere la casa de Israel: no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura y la palabra del Señor. Amén. Y claramente aquí lo vemos, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo el Señor. Si el impío se arrepiente, va a venir a la salvación en Cristo Jesús, como aquel hombre que estaba a la derecha o a la izquierda, no lo sabemos. Después de una vida de pecado, después de una vida de incertidumbre, ese hombre estaba con el Señor en el paraíso después de toda una muerte. Bueno, esa es una excepción, pero no podemos estar por la vida diciendo: bueno, al final me arrepiento. ¿Qué tal se te dan un tiro y mueres instantáneamente? Ya ni siquiera tienes la oportunidad del arrepentimiento. No te juegues con tu salvación. Mejor hoy, dale tu corazón a Cristo. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviremos. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento con relación a la salvación. Y ahí está, pero ahora ¿qué dice el Nuevo? Habla acerca de la salvación, habla acerca de qué es lo que va a pasar con nuestras vidas. Romanos 11:13 dice así: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y ahora vamos a ir al versículo 20, que es la clave. Pon atención, aquí es la clave. Bien, bueno, vamos a leer desde el 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Clave del versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Cuál es la clave que te he enseñado? El fundamento de la perdición de este mundo. La incredulidad. Y la incredulidad te lleva a cometer actos horribles, espantosos.
lo cual son las manifestaciones de la carne. Ese pueblo que él vino, a los que no le reconocieron, dice que fueron desgajados, quitados. ¿Qué pasa cuando tú podas un árbol? ¿Qué pasa con las ramas que son cortadas del árbol? ¿Qué le pasa a esas ramas? Se secan, se pudren y se mueren. Pero en el árbol, ¿qué pasa? Vuelve a fructificar, vuelve a dar nuevos frutos. Si tú eres cortado, entonces eres seco y muerto. Por eso el Señor de alguna manera te está diciendo, ten cuidado, cuida tu salvación. El apóstol Pablo te está diciendo, ellos por su incredulidad fueron quitados, cortados. Arrepiéntete pues y ven a Cristo Jesús, porque la incredulidad te puede apartar del propósito de Dios para tu vida. Y siempre va a haber una sustitución. Para un Judas hubo un Matías, para un Dan hubo obviamente un Manasés. Tengamos cuidado, hermanos. Ya vimos lo que está en el Antiguo Testamento. Ya vimos, ahorita estamos empezando a ver lo que es el Nuevo Testamento acerca de lo que habla de la salvación. Estamos poniendo nuestros pies bien firmes, no en un solo versículo, no en un pensamiento humano, en la palabra de Dios. 1 Corintios 9:24, el apóstol Pablo nos vuelve a decir, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pon atención a esto. No sea que habiendo siendo un heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El propio apóstol Pablo, ese hombre que fue traspuesto por el Señor en su corazón porque él perseguía a los cristianos, los hacía blasfemar, hasta los aniquilaba, como a Esteban, que es el primer mártir de la Biblia. Él mismo diciendo, ¡hey, tengan cuidado! Él está diciendo, si yo que he sido heraldo, he sido noticia, he sido ejemplo para otros, yo mismo puedo venir a ser eliminado. ¿Por qué nos lo dice? ¿Por qué un hombre que escribió 13 cartas nos dice tengan cuidado y nos escribe estas cosas? Los que corren en el estadio quieren llegar en primer lugar. Yo no sé si voy a llegar en primero, pero quiero llegar a la meta. Quiero llegar con Cristo Jesús, amén. Y yo no quiero ser un heraldo para ti y yo perderme en el camino, sino yo quiero entrar juntamente contigo en el reino celestial. ¿Quién dice amén? Amén. No sabemos quién escribió el libro de los Hebreos. Para mí es Pablo. La forma en que está redactado el libro se parece mucho a las primeras 13 cartas que escribe Pablo. Pero bueno, no sabemos con exactitud. Se dice que igual y fue un discípulo de Pablo. En lo particular, ¿verdad? Sin tener, y no es una doctrina lo que te estoy enseñando. Yo sí creo que lo escribió Pablo, pero no tengo el fundamento para decírtelo. Pero alguien ha llegado a Pablo sí, porque su forma de redacción es muy parecida a sus otras 13 cartas. Pero veamos lo que dice Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es deslizarnos? Derraparnos, salirnos del camino como el ciego Bartimeo. Y entonces empezar a mendigar. Pero tú y yo hemos sido llamados para ser cabeza y no cola. Porque tú y yo hemos sido llamados para prestar y no pedir prestado. Porque tú y yo hemos sido llamados para ser líderes y no seguidores, nada más. Porque tú y yo hemos sido llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Quién me está siguiendo? Amén. Porque tú y yo somos instrumentos de Dios para su gloria y para su majestad. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Te estás dando cuenta de la advertencia de Dios a través del apóstol Pablo? Y no es cualquier apóstol, hermanos. Él te está diciendo, ten cuidado. Pero ahora vamos a Hebreos 6:4, por favor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Quiénes son los iluminados? Los que hemos llegado a Cristo, amén. ¿Quiénes son los que gustaron el don celestial? Porque por fe sois salvos, ¿no? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. ¿Está interesante lo que te estoy predicando? ¿Se pierde la salvación o se pierde? ¿Caminó con Dios Enoc y se lo llevó? ¿Tú quieres caminar con Dios? Te invito a que me sigas escuchando y viene una segunda parte en donde vamos a aterrizar el fundamento de por qué te predico lo que te predico.